Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, para con la casa de Israel, la casa de Judá, el cual nuestro Padre proclamó por medio de sus profetas que iba a establecer por medio de su glorioso Hijo un nuevo pacto, un nuevo compromiso, no como el compromiso que hizo con sus padres cuando los sacó de Egipto con mano poderosa y del horno de hierro de esclavitud, sino ahora por medio de su glorioso Hijo. Es por eso que es luz para revelación, luz para poder conocer, entender y comprender la voluntad de nuestro Padre, y luz para revelación, para ver, ¿no es cierto?, para observar qué es lo que opera, qué es lo que está en su pueblo de dentro, el que habita ahí en la vida que está en la sangre. Como lo habla Pablo en una revelación gloriosa en la carta de los dispersos a Roma, allá a Italia, diciéndole que él no le fue enseñado el pacto del compromiso. No fue enseñado. Gamaliel no le enseñó este fariseo, ¿no es cierto?, que supuestamente aparece ahí en la escritura que él fue enseñado a los pies, pero a los pies de un hombre, no a los pies o en la presencia gloriosa de nuestro Abba glorioso por medio de su Hijo Mashiach Yahshua, sino que fue enseñado en una doctrina animal, carnal y diabólica, con pensamientos de hombre. Entonces él dice que él no conocía este pacto del compromiso, pero también nuestro Padre, ahí él está enseñando, que empezó, ¿no es cierto?, nuestro Padre le mostró de dentro quién estaba, le mostró diciendo, es que ahí lo dicen como pecado, no, le mostró a este personaje, ahora sé que hay alguien en mí, que mora en mí, que me lleva cautivo a hacer lo que yo no quiero. ¿Vio? Es lo que aparece también en el libro de Hebreos capítulo 1, del verso, ¿no es cierto?, y quiero que lo voy a leer para que sepa quién está adentro y cuándo entró este personaje. Y muchas personas no quieren, no se resisten. ¿Por qué? Porque aquí está la verdad, pero se resisten. ¿Por qué? Porque quieren seguir en sus prácticas metodológicas engañosas, porque les produce rédito, les produce reconocimiento, y en este caso, en su pueblo, que le digan rabí, rabí. Dice así en el capítulo 1 del libro de Hebreos, del versículo 14 en adelante. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, son los hijos, ¿no es cierto?, del pacto, los hijos que nuestro Padre estableció el pacto, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nacidos en esa realidad, él también participó de lo mismo para destruir por medio de el sacrificio al que tenía este imperio de la muerte, esto es, al diablo, al enemigo, a la serpiente antigua, y librar y darle la libertad, porque esa serpiente antigua estaba adentro, habita en la vida que está en la sangre, y librar a todos los que por el temor de por las enseñanzas de este personaje, igual como Faraón los tenía esclavos, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre de este personaje. Eso es. Bueno, yo doy gracias a nuestro Padre glorioso, Abba eterno, en el nombre glorioso de su amado Hijo Mashiach Yahshua, por este glorioso privilegio y esta gloriosa bendición de yo poder hablar conforme a su voluntad. Aquí no hay pensamientos de hombre, no hay motivaciones, ni intenciones de ser reconocido, no, a mí no me interesa. Es lo único que nuestro Padre me ha puesto aquí para poder hablar y proclamar a la casa de Israel, la casa de Judá, a los dispersos y también a los que están en Jerusalén, en Israel. Porque el tiempo es corto, el tiempo está muy cerca. Así como proclamaban sus siervos, que había que, ¿no es cierto?, al pueblo le proclamaban, ¿no es cierto?, este nuevo pacto, y para este nuevo pacto había que arrepentirse,
lavarse de las inmundicias y empezar a dar testimonio de frutos dignos de arrepentimiento. Y como dice en Mateo, todo árbol se va a conocer por los frutos dignos de arrepentimiento. Y nuestro Padre lo va a recibir, le va a abrir la puerta y lo va a recibir. Después de este arrepentimiento, de este lavamiento, y empezar a dar testimonio de frutos dignos. Los frutos dignos son el oír y obedecer su voluntad por medio de su Hijo. De ser librado. Aquí hay algo sumamente interesante que nuestro Padre, ¿no es cierto?, Él va a hacer. Aquí no hay ninguna institución, ningún hombre que va, ¿no es cierto?, poder hacer la obra. No, porque nuestro Padre la va a hacer. Y Él lo declaró así. ¿Ok? Bueno, damos gracias a nuestro Padre glorioso por este momento. Bueno, yo quiero hablarle a la casa de Judá y también a los dispersos de la casa de Israel que están en las naciones, este procedimiento que nuestro Padre estableció. Este procedimiento conforme a su voluntad. Y quiero ir yo ahora, hoy, a detalles que aparecen aquí que nuestro Padre estableció. Porque cuando Él dijo bien claro, en Jeremías 31, del verso 31, he aquí que vienen días, dice nuestro Padre, que haré un nuevo pacto, un nuevo procedimiento para con la casa de Israel, la casa de Judá. No sale nadie más, ojo. No como el pacto que hice con sus padres cuando yo los saqué de Egipto, porque ellos invalidaron ese compromiso, aunque yo fui un marido para con ellos, dice nuestro Padre. Este es el pacto que haré con la casa de Israel, ya como un todo, porque está hablando al final, ya le dice a la casa de Israel, porque la profecía de Ezequiel, de estos dos palos, la casa de Israel y la casa de Judá, van a ser uno, como la congregación de Israel. Y ahí nuestro Padre va a hablar con ellos personalmente. Nuestro Padre es el esposo, es el marido, es el consolador, es el Elohim de la congregación de Israel, del pueblo glorioso, de nadie más. ¿Ok? De nadie más. Entonces, hay un detalle de suma importancia que los rebeldes no quieren considerar por causa de su rebelión, no quieren considerar la voluntad de nuestro Padre, lo que Él dejó registrado en Jeremías 31, ¿no es cierto? Y no le quieren, miren, no quieren. ¿Y por qué no quieren? Por los frutos se va a notar. Mire lo que dice nuestro Padre y en base a esto yo voy a ir a los detalles. Porque nuestro Padre lo decretó. Decretó. Como nuestro Padre decreta y habla a través de su Hijo glorioso, Él personalmente, por medio de su glorioso Hijo, su primogénito, Mashiach Yahshua, a Nicodemo le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver, y tienes que nacer del agua, que es la vida, y el Ruach, que es la eternidad. Las dos, el agua y la vida, tienes que nacer del agua y del Ruach para poder entrar al reino de los cielos. Y mira, te digo, Nicodemo, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y nuestro Padre lo decreta, lo establece. Esto no es opcional, no es sí, yo estoy de acuerdo, pero mira, en realidad a mí no me parece. ¿Ah? No, aquí nuestro Padre decretó su voluntad. Y Él no es hombre, entiendan, es Elohim, y Él está hablando y no va a echar pie atrás. Él es Elohim. Él no echó pie atrás conforme a su compromiso de fidelidad para con su amada, la congregación de Israel, hasta el día de hoy. Es por eso que está haciendo esto. Entonces, en Jeremías 31, nuestro Padre lo decretó y lo estableció así, y así lo voy a hacer. Y dice: he aquí que vienen días, dice nuestro Padre, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, un nuevo compromiso, un nuevo procedimiento. No como el pacto
que hice con sus padres, este procedimiento que aparece ahí en el libro de Éxodo capítulo 24, no como el pacto, no como este compromiso que hizo con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron, fueron infieles, me engañaron para con este compromiso, fueron infieles, aunque fui yo un marido para con ellos, dice nuestro Padre. Y pongan atención, pero este es el compromiso que haré con la casa de Israel después de un todo, después de aquellos días, dice nuestro Padre. Estableceré mi compromiso, y aquí después le pusieron ley, y no, pues si dice pacto, ¿vio? No dice aquí ley, dice pacto, entonces aquí tiene que, yo estableceré mi pacto de dentro, aquí adentro, yo voy a venir a habitar aquí adentro, y les enseñé, y dice bien clarito, y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y pongan atención al verso 34. Y no enseñará más ninguno a su hermano. No, y ahí se va a establecer por medio de su glorioso Hijo, y a este procedimiento hay que observarlo. Ni ninguno a su hermano diciendo conoce, porque él va a establecerse aquí adentro. Ya ninguno va a enseñar sino él. Bueno, y aquí vienen detalles de suma importancia. Entonces nosotros vamos, ¿no es cierto?, a los primeros libros en el cual nuestro Padre establece, ¿no es cierto?, y deja registro de todo este procedimiento que nuestro Padre. Yo siempre voy al libro de Lucas, porque aparece, ¿no es cierto?, bien en detalle, varias cosas que aquí son importancia, desde que se introduce a su hijo, su primogénito, ¿no es cierto?, en medio, ahí donde lo hacen nacer, en Belén de Judea. Nuestro Padre establece por medio de su pueblo. ¿A qué siervo se ocupó? A una sierva. Y le entregó, ¿no es cierto?, instrucciones a José, porque aquí José no hubo intervención de hombre para con el nacimiento de su primogénito, sino que fue mediante la palabra. Y le entrega, ¿no es cierto?, esta instrucción para con Miriam, una sierva. Pero aquí el escritor en el libro de Lucas empieza a dejar registro, ¿no es cierto?, para con Teófilo. Esta es una carta para con Teófilo, que se ha usado y se ha manipulado, pero la manipulación es a través de doctrinas engañosas, y también su pueblo que no le reconoció a Teófilo. ¿Y por qué a Teófilo? Porque Teófilo tenía un montón de informaciones, tanto de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, de los libertos y de diferentes tendencias y doctrinas humanas. Entonces aquí le escribe en el orden de la voluntad de nuestro Padre a Teófilo, para que conozcas bien, para que conozcas verdaderamente la verdad, en la cual tú supuestamente has sido instruido. Y empieza en el versículo 5, todo el desarrollo del orden de la voluntad de nuestro Padre, que estaba profetizado por sus profetas, que estaba anunciado por sus profetas. Aquí aparece, ¿no es cierto?, cuando él nace, aquí aparece cuando fue llevado el octavo día a la casa para ser la Brit Milá, la circuncisión, y para ser presentado, ¿no es cierto?, como primogénito, estableciendo nuestro Padre su voluntad conforme a lo que Él ordenó. Y aquí empieza el relato, y nace, ¿no es cierto?, Juan. Y Juan, ¿no es cierto?, nace a través de dos personas, ¿no es cierto?, que ambas eran justas, había, ¿no es cierto?, en ellos una obediencia a la voluntad de nuestro Padre. Y caminaba y andaban irreprensible en todos los mandamientos, en el pacto y todos los mandamientos de nuestro Padre, pero no tenían hijos. Y aquí viene este relato. Bueno, nace Juan, y a los 6 meses, ¿no es cierto?, fue enviado el malaj a donde Miriam, la sierva, ¿no es cierto?, que iba a ser el instrumento para que fuese introducido, pero no es hija
no es hijo de Miriam, sino que es el primogénito, hijo del reino de los cielos, hijo de la voluntad de nuestro Padre. Para que hay muchos, ¿no es cierto?, que aquí quieren colocar pensamientos humanos, que no, él nació conforme a lo que dice, en la semejanza de carne de pecado, porque estaba la gloria ahí dentro, la gloria del reino de los cielos, Mashiach Yahshua. Entonces, aquí está, y cuando la sierva, su sierva dice, cuando recibe toda esta instrucción, ¿qué dice la sierva? Entonces Miriam dijo, he aquí la sierva, su sierva, padre, hágase conmigo conforme a lo que usted ha decidido. Y el malach se fue de su presencia. Y aquí está todo el relato. Todo este procedimiento que nuestro Padre establece. Después vemos el nacimiento de Juan. ¿Para qué fue, no es cierto, Juan? ¿Para qué nació conforme a la voluntad? Para, no es cierto, anunciar al pueblo, para preparar el camino a su enviado, a su ungido. Nuestro Padre estaba haciendo todo esto. Nadie aquí, no hay ninguna intervención. Nuestro Padre estaba haciendo todo esto. Y fue enviado el profeta Juan, ¿para qué? Para dar conocimiento de este procedimiento, de esta salvación, de este procedimiento, porque no era solamente, ¿no es cierto?, la salvación, sino que era el establecimiento también del nuevo pacto. Entonces, ¿para qué, no es cierto?, empezó a preparar a su pueblo? Primeramente arrepentimiento. Nuestro Padre tenía que llamar al arrepentimiento a su pueblo por la rebelión, porque eran perversos, eran depravados. Y después, ¿no es cierto?, para darles luz para revelación, luz, ¿no es cierto?, porque nuestro Mele dijo, yo soy la luz. Entonces, la luz venía, ¿y quiénes se espantaban? ¿Quiénes? Porque su pueblo no podía ver la luz. Pero ¿quiénes veían la luz? Este personaje que estaba adentro. Y se espantaban cuando lo veían. Bueno, entonces nuestro Padre envió al profeta para darle este conocimiento, para abrir los ojos, para abrirle los ojos, para darle revelación. Bueno, Simeón habla sobre eso en el capítulo, ¿no es cierto?, 2. Y dice Simeón, ¿no es cierto?, así. Aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era un profeta. Y este hombre justo, ¿no es cierto?, y obediente, esperaba al Consolador, esperaba la consolación, al Consolador, esperaba al Consolador de Israel. ¿Quién era? Nuestro Padre. Y aquí se produce. Él fue a ver al Consolador, al Salvador, al Consolador. Y el Ruach de nuestro Padre, el Reino del Cielo, estaba sobre él, en él. Y le había sido enseñado y revelado por nuestro Padre, por el Consolador, la voluntad de nuestro Padre, que no vería muerte antes que viese al ungido, al enviado de nuestro Padre. Y movido por la voluntad de nuestro Padre, vino a la casa de nuestro Padre. Y cuando los padres del niño Yeshua ya lo trajeron a la casa de nuestro Padre para hacer conforme a la voluntad de nuestro Padre, él le tomó en sus brazos y bendijo a nuestro Padre diciendo, Padre Elohim, ahora despide a tu siervo en paz, conforme a lo que salió de su boca, porque lo que sale de la boca, ¿no es cierto?, es la vida, porque lo que sale de la boca hay que oír y obedecer, porque han visto mis ojos, ¿no es cierto?, al Salvador, al Yeshua, al enviado, la cual has preparado en presencia de tu pueblo. Y aquí le pusieron pueblos. No, era para con el pueblo. Esto no era para con el mundo, para con el pueblo. Nuestro Padre lo establece. Luz para revelación a los gentiles, luz para revelación a los dispersos, porque esto se iba a cumplir. Ojo, y aquí aparece, ¿no es cierto?, en Isaías 42, 6 y 49, 6. ¿Qué es lo que estaba hablando aquí? La luz para revelación, porque nuestro Padre le iba a enviar a los dispersos, ¿no es cierto?, ¿a quién? Aquí. A Pablo, para los dispersos, para proclamar este compromiso. Luz para revelación a los dispersos y gloria de tu pueblo Israel, porque los que estaban en Jerusalén, ¿quién eran? La casa de Judá. La casa de Judá. Bueno, aquí está hablado.
Y se produce todo esto glorioso, se produce. Y vemos el relato aquí del libro de Lucas, ¿no es cierto? Todo este procedimiento y aparece el registro hasta como los 12 años cuando van a, ¿no es cierto?, a celebrar Pesaj. ¿A dónde tenían que ir a celebrar Pesaj? La pregunta, ¿lo hacían ahí en Nazaret? No. ¿Lo hacían ahí en Galilea de la gente? No. ¿Dónde había que ir? A Belén de Judea, a la casa de nuestro padre, allá. En Belén de Judea, allá había que ir. Y viajaban, ¿no es cierto? Y era una distancia. Y era una distancia de 3 días de camino. Y ese registro se ve, ¿no es cierto?, establecido acá. Entonces, después de ese registro, los 12 años, pasaron, ¿no es cierto?, ya casi 18 años para que se manifieste. Y ese registro no está, no aparece. Sí aparece, ¿no es cierto?, cuando ya es llamado adulto. Aparece cuando Juan, ¿no es cierto?, ya está adulto y empieza a hablarle al pueblo. Por toda la región contigua, ¿no es cierto?, ahí del Jordán de Galilea. Es porque estaba profetizado, todo esto estaba hablado por nuestro Padre. Todo esto lo está haciendo nuestro Padre. No hay ninguna cosa que casualidad, no, sino que se produjo un viento, que no, aquí nuestro Padre está haciendo todo. Entonces, aquí bien clarito aparece nuestro Padre, hablándole al pueblo, antes de que se le aparezca nuestro Padre, su Hijo glorioso, en esa realidad que estaba preparado, perfecto, sin falta, sin falla, sin mal, porque era apartado al mal, era, ¿no es cierto?, perfecto, fue llevado por nuestro Padre al Jordán, donde estaba el profeta, porque tenía que ser ordenado como sumo Cohen. Y para ser ordenado como sumo Cohen tenía que ser lavado, porque Moisés, por orden de nuestro Padre, lavó a Aarón y a sus hijos en un lugar privado, los lavó enterito, ¿no es cierto?, los bañó, había que lavarse desde la cabeza, los bañó enterito, bien lavado. Aquí hay una obra de nuestro Padre que estaba haciendo, para que se establecieran en ellos, ¿no es cierto?, las vestiduras que Él estableció, las vestiduras sublimes en el cual nuestro Padre estaba estableciendo, ¿no es cierto?, un sacerdocio a través de Aarón. Pero aquí venía el establecimiento de un Cohen conforme al reino de los cielos, que Él lo declara y lo decreta en el libro del Salmo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres sumo Cohen según el orden de Melquisedec, según un sacerdocio, un Cohen del reino de los cielos. Mashiach glorioso. ¿Y quién ordenaba generalmente en este caso? Nuestro Padre estaba haciendo una obra, Él, nuestro Padre, por medio de un profeta. Y nuestro Padre, Él en el orden, Él se sujeta a este orden porque decreta y establece, ¿no es cierto?, a Juan, porque esta función de Juan era gloriosa, extraordinaria, una cosa que no la podemos ver. Nadie la pudo ver, pero el Ruach nos enseña ahora que nuestro Padre, por medio del profeta, ordena a su Hijo sumo Cohen. Lo ordena, ¿no es cierto?, le es traspasado gloriosamente el reinado de David, le es traspasado, ¿no es cierto?, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. En él se establece, ¿no es cierto?, el profeta glorioso que habla Moisés. En él se establece, ¿no es cierto?, el reino de los cielos, porque fue lavado y cuando salió de las aguas viene la vestidura gloriosa del reino de los cielos. Allá se lavó, ¿no es cierto?, aquí con agua, pero aquí nuestro Padre, miren lo que hace por el profeta Juan, lo lava, lo sumerge, ¿no es cierto?, y sale de las aguas y vino la vestidura gloriosa del reino de los cielos. Mashiach, glorioso con nuestro Padre. En esa realidad fue allá al desierto.
y después cuando regresó del desierto, después que ya le estableció, ¿no es cierto?, porque ahí empezaba la obra gloriosa de empezar a deshacer las obras del enemigo que entró, ¿no es cierto?, por Adán y Eva, para destruirlo, para vencerlo, y aquí viene el proceso de nuestro Padre, para con la casa de Israel y la casa de Judá. En este caso la casa de Judá, porque posteriormente nuestro Padre envía, ¿no es cierto? Pero sí nuestro Padre, Él tenía todo preparado porque muchos dispersos iban a venir, tanto de Asia, de África, más allá de Cirené, ¿no es cierto? De los romanos venían, ¿no es cierto?, los dispersos de Roma y romanos residentes que estaban ahí, que ya habían venido. Ahí aparece en el libro de los Hechos, capítulo 2. A todos estos dispersos nuestro Padre les habló en sus lenguas de origen, porque vivían en otras naciones. Y les habló a ellos, les habló por medio de los 120 gloriosamente. ¿Qué les habló? Este procedimiento del nuevo pacto, de su enviado, su ungido, su Hijo glorioso, y les decía que para poder acceder al reino de los cielos tenían que nacer de nuevo. Pero se hicieron los desentendidos porque nuestro Padre les habló clarito a ellos. Sí, lo oímos hablar. ¿Qué están hablando si lo oímos hablar? Pero que eran maravillas, no eran cosas claritas que ellos lo entendían. Bueno, nuestro Padre glorioso establece todo este procedimiento. ¿No es cierto? Establece a través de la obra del sacrificio gloriosa, sin duda glorioso. Y nuestro Padre establece ahí en Mateo capítulo 16, del verso 21, lo que nuestro Padre iba a hacer. ¿Qué iba a hacer? Un sacrificio glorioso. ¿Para qué? Para establecer gloriosamente la verdad por medio de su Hijo. Para todo aquel que oiga este mensaje, este nuevo procedimiento, este nuevo compromiso de la casa de Judá. Y después se iba a cumplir por medio de Pablo para los demás, pero aquí la casa de Judá. Para todos aquellos que oyen, obedecen, se arrepienten delante de nuestro Padre, porque nuestro Padre les demandó a su pueblo arrepentirse, a su amada arrepentirse, a los hijos, arrepiéntanse, lávense de sus inmundicias, que no tiene nada que ver con el lavamiento que se produjo para con su Hijo glorioso. Por eso aquí el error grave de estas doctrinas engañosas. Aquí tenían que lavarse de sus inmundicias. Nuestro Mele no se lavó, sino que él fue ordenado sumo Cohen. Y mezclan esta cosa. No. Lávense de sus inmundicias, de sus transgresiones. Arrepiéntense y empiecen a dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? ¿No es cierto? El oír y obedecer la voluntad de nuestro Padre. Si estás arrepentido, empieza a obedecer. Si realmente estás arrepentido, empieza a obedecer. Lee bien, si quieres, anda el Salmo 51 de David. Lee bien, ¿no es cierto?, esta confesión que hace Daniel en el capítulo 9. Vayan y lean, y eso lo repitan, pero con una actitud, no una cosa así como repetitiva que tú tienes que aprender, no, sino que aquí con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado verdaderamente delante de nuestro Padre, en arrepentimiento. Ya. Y nuestro Padre, ¿no es cierto?, establece este procedimiento glorioso en su Hijo. Los 120 perseveraron hasta el fin. ¿Dónde? Ahí en el aposento alto, donde se concretó este nuevo procedimiento, este nuevo pacto. Y nadie quiere darle la importancia. ¿Por qué? Porque a mucha gente no le conviene. A muchos, tanto allá hoy en Israel, y muchos, ¿no es cierto?, contextos que le llaman los mesiánicos, que reciben rédito de esto, no les conviene. Pero nuestro Padre estableció esto para con la casa de Israel, vale decir, con la congregación, pero en este caso, allá con la casa de Judá, porque nuestro Padre iba a enviar, ¿no es cierto?, a Pablo para anunciar a un siervo, iba a mandar a un profeta. Pablo fue como profeta para anunciar a los dispersos. Ya.
Se produce, ¿no es cierto?, este nuevo compromiso, este nuevo pacto de nuestro Padre, lo establece en el aposento alto con su glorioso Hijo Mashiach, Yahshua, y fue a Getsemaní posteriormente a orar, a hacer una obra gloriosa privada, porque era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra, y después vuelve y le dice a los discípulos, ya, ahora si quieren duermen, hecho está. Y de ahí fueron, ¿no es cierto?, al Monte de los Olivos, a un huerto, ¿no es cierto?, donde iba a ser tomado conforme a la voluntad de nuestro Padre. Cuando fue tomado, ¿no es cierto?, todos los demás, los discípulos huyeron porque estaba profetizado. Ellos pensaban que iban a ser crucificados, por eso tuvieron terror y se arrancaron. Y se fueron al aposento alto. Ya, se produce, ¿no es cierto?, su sacrificio glorioso. Se produce su resurrección gloriosa. Y les aparece ahí, en el libro de Lucas, en el capítulo 24, en el libro de Lucas, capítulo 24, ya en la resurrección. Que sería bueno, ¿no es cierto?, que conozcan esto. Y aquí vamos a leer esta parte, por favor. En el capítulo 24 del libro de Lucas, el versículo 36 dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, estaban en el aposento alto, nuestro Melech, no Jesús, y aquí más encima le colocan, no nuestro Melech Mashiach Yahshua, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían a un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un pedazo de panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que salieron de mi boca y que yo lo había hablado antes, lo habías anunciado, lo hablé con ustedes, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Ojo, está escrito de mí por la voluntad de nuestro Padre, tanto a los 5 primeros libros que le fueron dados a Moisés, a todos los profetas y también los salmos. Y en el verso 45 les dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen los escritos, todo lo antiguo. ¿Vio? Ya. Posteriormente nosotros vemos, ¿no es cierto?, que viene el libro de Juan, pero aquí viene gloriosamente el hecho que, glorioso, en el capítulo 2, que se establece, ¿no es cierto?, el reino de los cielos sobre ellos. Sobre ellos. Entonces, cuando habla aquí, ¿y por qué quiero decir todo esto? Porque esto lo habló nuestro Padre y lo decretó nuestro Padre y nadie puede borrarlo. Porque sí pueden mentir, pueden añadir, quitar, pero nadie puede borrar lo que estableció nuestro Padre. Entonces en el capítulo 14 del verso 15 les dice así a sus discípulos, antes de todo, antes les dice, si ustedes a mí me aman, obedezcan los mandamientos de nuestro Padre y lo que sale de mi boca. Y yo rogaré a mi Padre que venga, porque nuestro Padre, su Padre era el Consolador, no es otra persona, sino que, y yo rogaré al Padre que venga. ¿Quién es el Consolador para que esté con vosotros para siempre? El Consolador es el Ruach de verdad, nuestro Padre es el Consolador, Dios es una sola persona, al cual el mundo no puede recibir, no lo puede, porque no le ve ni le conoce, ¿vio? Ni le ve. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver, ya, no le ve ni le conoce. O sea, Nicodemo estaba considerado, ¿no es cierto?, como. Entonces aquí vamos a corregir, porque nuestro Padre, ¿no es cierto?, que es el al cual el pueblo no lo conoce. No está hablando del mundo, el pueblo, la casa de Judá no lo conoce, vivía una práctica religiosa y no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros
A los discípulos le está diciendo, ustedes le conocen por medio de mí, porque mora con vosotros por medio de mí, y dice, y estará en vosotros profecía, y estará ya. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis, les será, ¿no es cierto?, y lo van a comprobar, que yo estoy en mi Padre, que somos uno, y vosotros en mí, que somos uno, y yo en vosotros, gloriosamente. El que tiene es establecido en él la práctica, como Zacarías y Elizabeth, mis mandamientos, y obedece y no se aparta ni a diestra ni a siniestra. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y nos manifestaremos a él, a ese personaje. Verso 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada. Aquí se produce el cambio de habitación también. Aquí se produce que nuestro Padre sale de su casa y viene a establecer aquí, en el cumplimiento de Jeremías 31, verso 31. Que yo haré este procedimiento. Nuestro Padre lo está haciendo. Lo único que hay que oír y obedecer. Ya. Y haremos morada con él. El que no me ama, no, nuestro Padre no va a hacer esa obra en él. El que no me ama no guarda, no obedece. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino de mi Padre, aquel que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, nuestro Padre, que es el Ruach, que es nuestro Padre, a quien mi Padre enviará, que Él vendrá, porque yo y mi Padre vendremos, que mi Padre vendrá en mi nombre, y Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué dice en Jeremías? Que nadie más va a enseñar, sino que Él va a enseñar. Ya, dicho eso, está establecido y decretado por nuestro Padre. Vemos aquí ahora el libro de los Hechos. Y se establece esta experiencia gloriosa en los 120. Vino el Ruach sobre los 120, así dice aquí la Escritura. Y aquí estaban los dispersos de todas las naciones. Miren, ¿de dónde? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, muy lejos, romanos de los que venían, ¿no es cierto?, de Roma, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de nuestro Padre. Y ahí les habló. ¿Vio? Todos los dispersos que vinieron aquí. Bueno, nuestro Padre llama a Saulo de Tarso. Ya, entonces aquí hay un detalle sumamente importante para con la casa de Israel. ¿Qué nuestro Padre establece primero? Acá, antes de ir aquí donde vamos a ir aquí a Juan, nuestro Padre establece y decreta este procedimiento, ¿no es cierto? Que dice que nadie puede ver, ni su pueblo lo podía ver, no, Nicodemo, un israelita, un fariseo, no podía verlo. ¿Por qué? Porque él era nacido conforme a sangre, voluntad de carne y voluntad de varón. Ya. Entonces aquí nuestro Padre decreta este procedimiento que a través primeramente, ¿qué dice? Que había que arrepentirse, lavarse de las inmundicias que no tienen nada que ver, que le dicen que es el bautismo de nuestros meles. No, mentira, no existe. Bautismo es una palabra greca romana inventada de una doctrina extraña. Nuestro Padre lo ordena como sumo Cohen. Y es un lavamiento que nuestro Padre lo que estableció también en Aarón y sus hijos, en un lavamiento de agua. Aquí nuestro Padre lo lava. Allá le puso las vestiduras que nuestro Padre establece, pero aquí viene una vestidura gloriosa del reino de los cielos. Ya, ok. Entonces aquí nuestro Padre decreta algo, que es de suma importancia. Antes de ir, ¿no es cierto?, allá donde Saulo de Tarso, vamos a ver esto aquí que es de suma importancia. Dice, había un hombre, en Juan capítulo 6, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Este vino, ¿no es cierto?, a Yeshua, este vino a visitar al hijo de nuestro padre de noche, y le dijo, Rabí, le dijo, maestro, sabemos que has venido de parte de nuestro Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Miren la respuesta del hijo de nuestro padre. De cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de nuestro padre Elohim. Y estaba ahí el reino, ¿vio? Porque ¿qué dijo nuestro Mele? El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido. El reino estaba, esta investidura gloriosa que es el reino de los cielos, vino a morar de dentro de su Hijo glorioso. Entonces en el verso 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar, no podrá entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es nacer del agua y del Espíritu? De la vida y de la voluntad. Nació así como hizo nacer a su Hijo glorioso. Pongan atención. Y ahora concebirás. Nuestro Padre va a hacer una obra gloriosa. Los indoctos, los que no entienden en la carne, creen que es una cuestión, ¿no es cierto? No. Es una obra primorosa que nuestro Padre va a hacer a todo aquel que se arrepiente de la casa que se arrepiente, que se lava de sus inmundicias y empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento, porque todo árbol se va a conocer por sus frutos. ¿Cuál es el fruto? Frutos dignos de arrepentimiento. La obediencia a la voluntad, a este procedimiento que nuestro Padre, a este nuevo pacto. Ya. De cierto te digo, que el que no naciere del agua, que es la vida, y el Ruach, que es nuestro Padre, no podrá entrar, no puede entrar. Ahora, lo que es nacido de la carne mediante sangre, voluntad de carne y voluntad de Aarón, carne es carnal. Pero lo que es nacido por la voluntad de nuestro Padre, del agua y del Ruach, porque deberían haberlo repetido, porque así dice, porque lo que es nacido por la voluntad de nuestro Padre mediante vida y el Ruach, es vida del reino de los cielos, es un hijo. Entonces después le dice nuestro Padre, establece, verso 7, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo, y nuestro Padre lo sella y lo decreta. Ya, y lo decreta. Entonces aquí en el verso 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido por la voluntad de nuestro Padre. Ya, ok, listo. ¿Y ok? Ya, y nuestro Padre lo decretó aquí. Clarito. ¿No es cierto? Bueno. ¿Qué tenían que hablar los discípulos? ¿Qué tenían que hablar los discípulos? ¿Doctrinas personales? Todos nacieron de nuevo, los 120. Todos nacieron de nuevo, los 120. Vuelvo a reiterar, los 120 que fueron invitados para que cuando se concreta, ¿no es cierto?, conforme a la voluntad de nuestro Padre por medio de su glorioso Hijo Masías Yahshua, este nuevo pacto, este nuevo procedimiento. Ahí se cumple Jeremías 31:31. Y lo estableció nuestro Padre y lo hizo así, lo decretó y ya está en curso. Entonces, ¿qué le enseñó nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre? ¿Qué les enseñó? Esto, el nuevo pacto, pero que estaba, ¿no es cierto?, este procedimiento, pero nuestro Padre bien dijo por medio de su Hijo, yo no vengo a invalidar mi compromiso, sino que yo vengo a ratificarlo y a prolongarlo por medio de mi Hijo. Entonces, ¿qué enseñaba su Hijo a los discípulos? Le enseñaba todo este procedimiento, le enseñó todo esto conforme a la voluntad de nuestro Padre. Entonces, aquí es de suma importancia. ¿Qué hablaban? ¿Hablaban doctrinas diferentes? No, y empezaron aquí a distorsionar los escritos, los registros. Aquí a distorsionar los registros. ¿No es cierto? Ya. Entonces, vuelvo a reiterar. Vio que en el primer discurso Pedro habla sobre arrepentimiento, porque todos se compungieron, nuestro Padre les concede este beneficio, se compungieron. ¿Qué tenemos que hacer? Ya, arrepentimiento.
y lávese, y ahí le pusieron bautismo, no, lavarse. Arrepiéntanse de sus inmundicias y lávense y empiecen a dar frutos dignos de arrepentimiento, y no lo registraron. Porque nuestro Padre eso estableció. ¿Para qué? Para que la casa de Israel y la casa de Judá. Eso lo estableció. Porque no podían hablar otra cosa. Nuestro Padre estableció ese procedimiento para con la casa de Israel y la casa de Judá. Arrepentimiento, lavamiento de sus inmundicias. No es un bautismo, es lavamiento y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y así lo habló a través del profeta Juan, nuestro Padre, porque no fue el profeta, sino que nuestro Padre estableció este procedimiento, arrepentimiento. Entonces, sus discípulos, los 120, ¿qué iban a hablar? Tenían que decir lo mismo, pero aquí no lo registraron, fíjense, lo sacaron. Porque los apóstoles, los discípulos de nuestro Padre por medio de su glorioso Hijo, iban a hablar, ¿no es cierto?, conforme a lo que Él estableció, y no podían cambiar. Pero aquí los traductores, los intérpretes le cambiaron. Entonces, posteriormente es llamado, ¿no es cierto?, Saulo de Tarso, que iba camino, ¿no es cierto?, a Damasco, persiguiendo a todos los nacidos de nuevo, a todos los que reconocían el reino glorioso de nuestro Abba, a todos los que oyeron y se arrepintieron y se lavaron de sus inmundicias y empezaron a dar frutos, y cuando empezaron a dar frutos dignos de arrepentimiento, ¿no es cierto?, lo empezaron a perseguir. Porque se notaba cuando, ¿no es cierto?, y se notaba ¿por qué? Porque había una actitud, ¿no es cierto?, de un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. La soberbia era como Saulo de Tarso, ¿no es cierto?, levantado, no. Aquí la doctrina farisea, lo más importante, ¿vio? Porque ¿qué fue enseñado Saulo de Tarso a los pies de un hombre? De una doctrina animal, carnal y diabólica como Gamaliel. Bisnieto de Ilián. Le enseñó pura inmundicia. Por eso él perseguía para matar. Mentía. Aquí lo vemos, cuando mintió y declararon falso testimonio conforme a las escrituras, al pacto. No lo conocía, ¿vio? No lo conocía. Porque no había que inventar mentiras. Y inventaron, ¿no es cierto?, y colocaron testigos falsos para con Esteban. Y ahí estamos, está el relato. Pero ¿qué dice el pacto? No matarás. ¿Qué dice el pacto? No dirás falso. ¿Qué dice el pacto? No codiciarás, como él lo habla ahí en la carta de los dispersos a Roma. Yo no conocía la codicia, no, a mí Gamaliel no me enseñó esto, yo no conocía este pacto. Ya. Y nuestro Padre lo llama. Aquí camino. Y aquí está relatando antes del rey Agripa, antes. Aquí lo dice. Defensa de Pablo ante Agripa. Pero voy a leer del verso 4, del 26:4. Miren lo que dice. Mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, Jerusalén, ahí en Judea, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, no del conocimiento del reino, sino viví como fariseo, una religión, una secta. Y ahora por la esperanza, ¿no es cierto?, de la voluntad de nuestro Padre, la promesa que hizo nuestro Padre a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Cuál? La venida de su enviado ungido para este nuevo pacto. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, es para las 12 tribus, sirviendo constantemente conforme a la voluntad de nuestro Padre día y noche. Por esto, ¿no es cierto?, oh rey Agripa, soy acusado por ¿quiénes? Por los rebeldes, por el Sanedrín. ¿Qué? ¿Se juzga que hay cosas, se juzga entre vosotros cosa increíble que nuestro Padre resucite y resucitó a su Hijo glorioso y se enojan por eso? Yo ciertamente había creído, estaba convencido que mi deber es hacer muchas cosas contra el nombre del enviado y el ungido, Mashiach Yahshua.
Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales del Sanedrín. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Mire, cuando los mataron. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Saulo de Tarso dice, yo los forcé, y Pablo aquí está dando testimonio. E enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. ¿Vio? Ya hasta las ciudades extranjeras. Por eso aquí nuestro padre lo va a llamar. Ya, ahora no vas a ir a las ciudades de los extranjeros allá, sino que ahora te voy a enviar. Miren lo que dice. Ocupado en esto que yo iba a las ciudades extranjeras, iba yo a Damasco con poderes y en comisión del Sanedrín. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasó el sol. Vi un resplandor de gloria que sobrepasó el sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, maestro? Y el maestro dijo, yo soy Yeshua, Mashiach Yahshua, yo soy Mashiach Yahshua, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Y aquí viene lo interesante, porque para esto me ha aparecido a ti, para esto vengo a intervenir tu vida, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me ha parecido a ti. Ahora, para ser ministro, nuestro padre tenía que hacer la misma operación que le hizo a todos los demás ministros, a todos los discípulos. No hay una excepción, él igual lo intervino, lo liberó, lo sanó. Por eso le dice nuestro Melech a los discípulos, vosotros ya estáis limpios, estáis liberados de ese personaje. Aquí nuestro padre venía a sacar a este personaje, el imperio de la muerte de su vida. Pues ministro y testigo de las cosas que has visto, de esta experiencia y de aquellas que me apareceré a ti, que yo te voy a enseñar, de aquellas que yo te voy a decir. Librándote de tu pueblo, sí, lo libró porque lo querían matar, y de los gentiles porque también lo querían matar fuera, también de los dispersos, a quienes ahora te envío, también de los dispersos, le hablan, ¿no es cierto?, los gentiles aquí, pero los dispersos que estaban en naciones en ciudades extranjeras, en lugares, ¿no es cierto?, estaban en otras naciones, a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, vio que lo envía igual como el profeta Juan, exactamente igual. ¿Para qué envió el profeta Juan? Aparece aquí, en el capítulo 1, para dar conocimiento de salvación, para dar luz a los que son gobernados por este imperio de la muerte y están llenos de tinieblas. Aquí aparece en Lucas. Entonces aquí le dice, para que le abra los ojos, o sea, él le viene, ¿no es cierto?, a anunciar, pero ¿cómo le abrir los ojos? Él iba a hacer así, hoy no, que se han abierto vuestros ojos. No, porque nuestro Padre lo envía como profeta para anunciarle, ¿no es cierto?, a los dispersos que estaban en diferentes naciones. ¿Y qué les iba a hablar? La Torá, la palabra, no iba a hablar otra cosa, un pensamiento humano, sino que nuestro Padre va e interviene su vida, lo libera y después le empieza a explicar que vamos a llegar a eso, le empieza a explicar gloriosamente cómo es todo este procedimiento. Porque los envió, ¿para qué? Para que le abra los ojos. ¿Y para qué le abre los ojos? Luz para revelación. Para que ellos, ¿no es cierto?, se arrepientan y se conviertan, vale decir, se produzca, ¿no es cierto?, una reacción a través, ¿no es cierto?, de esta luz, de esta revelación, luz para revelación, que se conviertan, ¿no es cierto?, ojo, y nuestro Padre, ellos no se iban a convertir. ¿Qué tenía que producirse aquí? Un arrepentimiento, un lavamiento de sus inmundicias, porque también era inmundo, y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque nuestro Padre va a hacer una obra. Porque a través del arrepentimiento, del lavamiento de las inmundicias y dar frutos dignos de arrepentimiento, nuestro Padre lo iba a recibir. A través de la proclama
a través de su profeta, porque no era Pablo, sino que son palabras de nuestro Padre, porque Él lo dice aquí en el libro de los Hechos al final, que Él fue a los dispersos que están allá en Italia, y yo no les fui a hablar doctrinas personales, paulistas, no, yo les fui a hablar la voluntad de nuestro Padre sobre este nuevo procedimiento, sobre su enviado, su ungido, sobre un procedimiento que estaba en los profetas, estaba en la Torá y en los profetas. Y les dijo, mire, en Jeremías 31, mire, aquí en Isaías nuestro Padre habló que iban cruz, y les hablaba por los profetas, no pensamientos humanos. Entonces, ahora, ¿qué se tenía que producir? Sí, claro que se tenía que producir, porque a través del arrepentimiento, a través del lavamiento, ¿no es cierto?, de sus inmundicias y de dar frutos dignos de arrepentimiento, se producía un cambio. Y aquí le pusieron, ¿no es cierto?, para que se conviertan. Entonces, lógicamente que tenía que nuestro Padre liberarlo después del arrepentimiento. Nuestro Padre los saca al enemigo, a Satanás, saca las tinieblas y les concede perdón de las transgresiones, perdón de sus rebeliones, como lo dice, ¿no es cierto?, Daniel en el capítulo 9, vayan a leer. Porque nuestro Padre los expulsó a las 12 tribus. ¿Por qué? Por sus rebeliones. Entonces, perdón, y después del perdón, cuando los recibe, le entrega la herencia entre los santificados. ¿Cuál es la herencia entre los santificados? Nacidos de agua y de rúa, vida y eternidad. Nacidos de agua y del rúa, vida y eternidad. Y aquí nosotros tenemos que ir ordenando, porque nuestro Padre estableció, y aquí no se puede empezar, y aquí los traductores empiezan, ¿no es cierto?, para confundir. ¿Por qué? Porque es el inicio de empezar, ¿no es cierto?, a hacer cosas que no son. Nuestro Padre nos lo envió, anda y establece allá una congregación. No. Lo envió a anunciar este procedimiento, este nuevo pacto a los dispersos, porque estaba establecido, a decírselo por la Torá, a decírselo por los profetas. Ya. Entonces, sigue hablando el apóstol, Pablo, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde. Yo no fui rebelde, me arrepentí. Entonces, en la intervención, él reconoció, nuestro Padre le habló. No fui rebelde, si él me envió, yo obedecí. Mire, no fui rebelde, y aquí le pusieron a la visión, no fui rebelde a lo que se me instruyó. Yo no fui rebelde, sí, fui, porque Pablo podría, a él, ¿no es cierto?, haberse resistido. No, nuestro Padre, y ahí estaba él. Como quedó ciego, y él quedó, ¿no es cierto?, ahí está, no podía hacer nada más. Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, a los dispersos que estaban en Damasco, a ellos le habló, a los dispersos, sino que le anuncié primeramente a los dispersos que están en Damasco, y después le fui a hablar a los que están allá en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, a los dispersos, que se arrepintiesen. ¿Vio que es primero? Es arrepentimiento, y empezasen a dar frutos dignos de arrepentimiento. Vale decir, que se arrepintiesen y empezar a obedecer, convertirse a obedecer, porque operaba en ellos, ¿qué? La desobediencia. Entonces, arrepentimiento y obediencia a la voluntad de nuestro Padre, haciendo obra digna de arrepentimiento, que es ahora la obediencia a la voluntad de nuestro Padre. Si se corta, yo voy a seguir el video porque es muy interesante. Esto vamos a seguir explicándolo. Se va a cortar, pero yo voy a seguir posteriormente. Entonces, aquí nuestro Padre está hablando, quiero que pongan atención gloriosamente, porque el Pablo no podía hablar, sino que fue enviado como profeta. Como profeta, porque él nació de nuevo, él fue lavado, fue purificado, fue libertado, y se estableció en él la vida, y nació mediante agua y el ruaj, vida y eternidad. Y hay un antes y un después de esos 3 días, porque empezó, ¿no es cierto?, a proclamar al tiro ahí en Damasco a los dispersos. Al tiro obedeció, empezó a hablar, a proclamar la voluntad de nuestro Padre por medio de su enviado, su ungido. Entonces él iba como profeta anunciando
los pensamientos de Él, no la voluntad de nuestro Padre, porque se establece, ¿no es cierto?, como profeta, para anunciar. Y por eso que fue, ¿no es cierto?, primeramente aquí se produce, y empieza a anunciar aquí. Pero aquí en el capítulo 28 se produce, ¿no es cierto?, primero. Aquí se va a terminar, voy a hacer una pausa aquí, tranquilo, para que esto se termine, y voy a seguir, ¿no es cierto?, grabando. Permiso.